La copa de champán temblaba en mi mano mientras miraba a mi hija pronunciar esas palabras que cambiarían mi vida para siempre. Con una sonrisa fría que no reconocí, declaró frente a 200 invitados que yo debía marcharme de su celebración. A mis 63 años, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Permíteme contarte esta historia desde el principio, cuando todo parecía diferente. La invitación llegó un martes por la mañana. Mi única hija, Sofía, finalmente se casaría. Desde mi pequeño departamento en las afueras, sostuve el sobre elegante entre mis dedos temblorosos. Tal vez esta sería nuestra oportunidad de reconectar, pensé. Quizás después de tantos años de distancia, podríamos volver a ser cercanas. Nuestra relación se había fracturado cuando su padre murió hace 16 años. Sofía tenía apenas 11 años, y de alguna manera me culpó por todo lo que cambió después, como si hubiera elegido quedarme sola a los 46 años. Durante años trabajé turnos dobles para mantener el estilo de vida que ella exigía. Vendí cada objeto de valor que teníamos, incluso mi anillo de bodas, para que pudiera estudiar en el extranjero como sus amigas. Sacrifiqué mis sueños creyendo que algún día ella lo valoraría. Estaba equivocada después de graduarse y conseguir un trabajo bien remunerado. Las visitas se espaciaron hasta volverse casi inexistentes. En 3 años, la vi solo 2 veces, siempre apresurada, siempre mirando su reloj. Cada encuentro sentía como una obligación que cumplía a regañadientes. Aún así, cuando llegó la invitación para su boda con Rodrigo, mi corazón se llenó de esperanza. Gasté casi todo mi salario mensual en un vestido que me hacía lucir más joven. Compré un collar que combinaba con los aretes que mi madre me heredó. Elegí un regalo especial, una vajilla de porcelana que estaba pagando en cuotas. Cada detalle fue pensado con amor, imaginando que ese día borraría los años de alejamiento. La mañana de la boda me levanté antes del amanecer. No pude dormir por la anticipación. Me arreglé con cuidado, practicando mi sonrisa frente al espejo. Hoy todo cambiará, me dije. Hoy Sofía verá cuánto la amo. Llegué temprano a la iglesia, queriendo asegurar un buen lugar en la primera fila, donde pudiera ver cada momento de felicidad en el rostro de mi hija. Pero cuando un joven con un auricular revisó la lista de invitados, su expresión cambió. Usted estará en la fila 8, del lado izquierdo, dijo sin levantar la vista, fila 8. Pero soy su madre, lo siento, señora. Las instrucciones son claras. La primera fila está reservada para la familia del novio y amigos cercanos de la pareja. Sentí que mi rostro ardía mientras caminaba hacia ese lugar distante. Me senté entre extraños que me observaban con curiosidad, probablemente preguntándose por qué la madre de la novia estaba tan lejos del altar. La ceremonia comenzó. Sofía entró sola, rechazando mi oferta de acompañarla. Estaba hermosa en un vestido que yo solo había visto en fotografías de redes sociales. Nunca me invitó a ayudarla a elegirlo. Rodrigo la esperaba en el altar. Era la primera vez que lo veía en persona, aunque llevaban años juntos. Mi hija nunca consideró necesario presentármelo antes. Intenté acercarme después de la ceremonia, pero una multitud de amigos la rodeó. Solo pude saludarla desde lejos, recibiendo una sonrisa breve y cortés. La recepción fue en un salón elegante. Nuevamente me ubicaron en una mesa distante, casi escondida, junto a personas que claramente habían sido invitadas por compromiso, no por cariño. ¿Es usted familiar de la novia?, preguntó una señora a mi lado. Soy su madre. Respondí intentando mantener la dignidad. Ella pareció genuinamente sorprendida, mirando hacia donde Sofía abrazaba a la madre de Rodrigo con un afecto que no me mostraba desde hacía años. La cena transcurrió mientras yo permanecía invisible. Nadie me presentaba. Nadie mencionaba que la madre de la novia estaba presente. Era como un fantasma, físicamente allí pero sin ninguna relevancia. Cuando llegó el momento de los discursos, mi corazón latió con fuerza. Tal vez ahora Sofía diría algo sobre mí, sobre lo que habíamos compartido, sobre todo lo que había hecho por ella. Rodrigo habló primero, agradeciendo a sus padres, a sus amigos, a todos los que hicieron posible ese día. Ninguna mención directa hacia mí. Entonces Sofía tomó el micrófono. Hermosa, radiante, con las mejillas ligeramente sonrojadas, sonrió a la audiencia. Quiero agradecer a todos los que están aquí compartiendo el día más importante de mi vida. Comenzó. Especialmente a quienes realmente han sido mi apoyo, quienes me ayudaron a convertirme en quien soy. Miró directamente a los padres de Rodrigo. Ustedes me acogieron como una hija. Me dieron el cariño familiar que siempre necesité. Cada palabra era como un cuchillo. El cariño familiar que siempre necesité. Y yo, que había dedicado mi vida entera a ella. No contaba, he aprendido que la familia verdadera no es quien comparte tu sangre, continuó Sofía, sino quien elige estar a tu lado en los momentos importantes. Sus ojos encontraron los míos por primera vez esa noche. No había cariño en ellos, solo algo frío y distante. También aprendí que hay personas que solo traen negatividad a nuestras vidas. Personas que nos limitan, que nos impiden crecer. El salón quedó en silencio absoluto. Mamá, dijo ella mirándome directamente, su voz firme y clara.
Creo que es momento de que te retires. El silencio se volvió ensordecedor. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con shock, otros con curiosidad mórbida. Sentí mi rostro arder como si me hubieran abofeteado. Mis manos temblaban tanto que derramé vino en el mantel blanco. Por un momento quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Mi propia hija me había echado de su boda frente a todos. Lentamente, con las piernas temblando, coloqué la servilleta sobre la mesa y me levanté. Intenté mantener la compostura, aunque por dentro me desmoronaba. Comencé a caminar hacia la salida, sintiendo el peso de todas las miradas. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Rodrigo, el novio, también se levantó bruscamente. Su rostro estaba rojo, no de vergüenza, sino de una rabia fría y contenida. Le quitó el micrófono de las manos a Sofía, quien lo miraba con asombro. Creo que hay cosas que todos deben saber antes de que la señora Beatriz se vaya, dijo él con voz firme pero temblorosa de emoción. Me detuve, girándome lentamente. ¿Qué estaba pasando? Rodrigo apenas me conocía. Rodrigo, ¿qué haces?, murmuró Sofía, intentando recuperar el micrófono, pero él se alejó. Cuando comenzamos a salir, continuó Rodrigo, Sofía me contó sobre su madre. Dijo que era una mujer amargada, manipuladora, que nunca la apoyó. Yo le creí porque confiaba en la mujer con quien planeaba casarme. Cada palabra resonaba en el salón silencioso. Pero hace un mes algo me incomodó. Sofía insistió en que su madre debía sentarse lo más lejos posible. Dijo que no quería que arruinara nuestro día especial, que sería mejor ni invitarla. Pero la gente hablaría si faltaba. Sofía estaba pálida como el papel. Rodrigo, no hagas esto, suplicó ella, eso no me pareció correcto. Entonces, sin que Sofía lo supiera, decidí investigar por mi cuenta. Él me miró con compasión en sus ojos. Descubrí que Beatriz enviudó cuando Sofía tenía 11 años. Que trabajó en 2 empleos para mantenerla sola. Que vendió la casa familiar para pagar la universidad privada que Sofía exigió. Que vendió incluso su anillo de bodas para que su hija pudiera estudiar en el extranjero. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Pero no sentía vergüenza. Descubrí que Beatriz nunca se volvió a casar, aunque tuvo oportunidades, porque su prioridad era ser una buena madre. Que guarda cada fotografía, cada recuerdo de su hija como tesoros. Que habla de Sofía con orgullo a todos, incluso cuando su hija apenas contesta sus llamadas. Sofía intentaba arrebatarle el micrófono, pero Rodrigo estaba firme. Basta, Rodrigo. Esta es nuestra boda exactamente, Sofía. Es nuestra boda, y no puedo casarme con alguien capaz de tanta crueldad hacia su propia madre. Se quitó el anillo y lo colocó sobre la mesa con un sonido que resonó por todo el salón. Señora Beatriz, dijo él caminando hacia mí, usted no merece este trato. Merece respeto y gratitud, no humillación. Tomó mi mano temblorosa y la apretó con gentileza. Señoras y señores, lamento informar que esta boda no se realizará. No puedo unir mi vida a una persona capaz de tal desprecio por su propia familia. El murmullo explotó en el salón. Sofía estaba paralizada, su vestido blanco ahora parecía irónicamente inapropiado. Rodrigo, gritó ella cuando él comenzó a alejarse. No puedes hacerme esto frente a todos. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Era exactamente lo que ella acababa de hacerme a mí. Rodrigo se volvió hacia ella una última vez. Acabas de hacer lo mismo con tu madre, Sofía. La diferencia es que ella no lo merecía. Yo sí, y con eso salió del salón. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Parte de mí quería huir. Otra parte quería correr hacia Sofía, abrazarla, decirle que todo estaría bien, como siempre hacía. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sentí una fuerza desconocida, un respeto por mí misma que había estado enterrado bajo años de culpa. Lentamente, con la cabeza en alto, caminé hacia la salida. No corrí, no me escondí. Caminé como una mujer que finalmente entendía su propio valor. Mamá. El grito de Sofía cortó el aire. Mamá, no te vayas, por favor. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Mi hija estaba de rodillas en medio del salón, el vestido de novia extendido alrededor de ella, el maquillaje corrido por las lágrimas. Por un momento casi cedí. Casi volví para consolarla, para asumir la culpa como siempre, para hacer que su mundo fuera perfecto nuevamente a costa del mío. Pero no lo hice. Cuando realmente quieras ser mi hija, ¿sabes dónde encontrarme?, dije con una voz que no reconocí como mía, calmada, fuerte, decidida. Pero ya no voy a rogar por tu amor, Sofía. Ya pagué un precio demasiado alto por algo que debería haberse dado libremente. Y salí hacia la noche, dejando atrás el caos. Me senté en un banco en el jardín del hotel, respirando profundamente el aire fresco. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin un peso en el pecho. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Patricia, quien no había podido asistir por enfermedad. Beatriz, ¿cómo estuvo la boda? No hubo boda, respondí sorprendida por la calma en mi voz. ¿Cómo? Es una larga historia, Patricia. ¿Puedes venir por mí? Necesito un lugar donde quedarme esta noche, salgo ahora mismo. ¿Estás bien? Reflexioné antes de responder.
Creo que sí, Patricia. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Cuando el auto de Patricia llegó, vi a Sofía salir corriendo, todavía en su vestido de novia, el rostro marcado por lágrimas. Mamá, por favor, no me dejes así. Cometí un error terrible. Perdóname. La miré largamente. Esta era mi hija, la niña que había acunado, por quien había sacrificado todo. Pero también era la mujer que me había tratado como una molestia por años. Que me había humillado frente a 200 personas. Que solo quería mi perdón ahora porque su mundo perfecto se había derrumbado. Sofía. Dije con calma por primera vez en mi vida. Esto no es sobre ti. Es sobre mí, sobre lo que yo necesito, sobre lo que yo merezco. ¿Qué quieres de mí? Nada, Sofía. Absolutamente nada. Y eso es lo que necesitas entender. Por primera vez, no estoy aquí para resolver tus problemas, para hacerte sentir mejor. Estoy aquí para mí. Pero te necesito, soy ella. Rodrigo me dejó. Todos están comentando. Estoy humillada. Ahora sabes cómo se siente. Entré en el auto de Patricia, cerrando la puerta, mientras Sofía seguía suplicando a través de la ventana. ¿Estás segura de esto? Preguntó mi hermana con preocupación. Parece devastada, ella va a sobrevivir. Respondí sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Así como yo sobreviví a 16 años de desprecio. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor la figura solitaria de Sofía, su vestido blanco brillando bajo las luces del hotel. Una parte de mi corazón se rompió por ella, pero otra parte, una parte que estaba creciendo. Sabía que esta separación era necesaria en casa de Patricia, sentadas en la cocina con tazas de té. Le conté toda la historia. ¿Cómo pudo hacerte eso, después de todo lo que sacrificaste? Lo que más me impresiona, dije, es que nunca me di cuenta de lo mal que estaba siendo tratada. Aceptaba todo como si lo mereciera. Siempre fuiste así, Beatriz. Desde niña, siempre poniendo a los demás primero, siempre asumiendo la culpa. ¿Es verdad eso? ¿Recuerdas cuando mamá se enfermó? Tenías 17 años y renunciaste a la universidad para cuidarla. Dejaste tu sueño de ser maestra para que yo pudiera seguir estudiando. Era lo correcto. Y cuando te casaste, tu esposo quería mudarse al exterior por su trabajo. Pero lo convenciste de quedarse porque yo estaba embarazada y te necesitaba cerca. Fruncí el ceño. Nunca había pensado en esos episodios de esa manera. Estabas haciendo lo que siempre haces, Beatriz. Sacrificando tu felicidad por la de los demás. Y lo peor es que, muchas veces la gente ni siquiera lo valora. ¿Cómo Sofía? ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunté finalmente, no sé, admití. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Tal vez sea hora de pensar en ti misma. ¿Qué quieres tú, Beatriz? No para Sofía, no para mí, no para nadie más. ¿Qué quieres para ti? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería yo? Había vivido tanto tiempo en función de las necesidades de los demás que apenas podía imaginar tener deseos propios. No lo sé, dije finalmente. Bueno, tienes tiempo para descubrirlo. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes, reflexioné sobre todo. La humillación, sí, pero también la sorprendente intervención de Rodrigo. Un hombre que apenas me conocía, pero que había visto mi valor cuando mi propia hija no podía. Me dormí con esos pensamientos y por primera vez en años no soñé con Sofía. En cambio, soñé conmigo misma. Más joven, llena de sueños y posibilidades que nunca había explorado. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña de ligereza. Buenos días, dijo Patricia sonriendo. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondí honestamente, como si tuviera posibilidades que nunca consideré. Es exactamente como deberías sentirte. La vida no se acabó, Beatriz. De hecho, para ti tal vez apenas esté comenzando. Mi celular no dejaba de sonar. Era Sofía llamando insistentemente. Después de la quinta llamada, decidí silenciarlo. ¿No vas a contestar? No hoy. Tal vez no por varios días. Necesito tiempo para pensar, me parece justo. Por primera vez, tú estás controlando esa relación, no ella. Las llamadas pronto se transformaron en mensajes. Primero fueron súplicas desesperadas. Luego vinieron las recriminaciones. Me estás abandonando cuando más te necesito. ¿Qué clase de madre hace eso? Este último me hizo reír amargamente. ¿Qué clase de hija humilla a su madre públicamente y luego espera que ella venga corriendo? Comenté mostrándole el mensaje a Patricia, al tipo al que le fue enseñado que eso es aceptable. Respondió mi hermana con sabiduría, era verdad. Desde que su padre murió, me había dedicado completamente a Sofía, descuidando mis propias necesidades. Y al hacer eso, le había enseñado que mi amor era incondicional, sin importar cómo me tratara.
No sé si algún día podré perdonarla. Admití sintiendo culpa por ese pensamiento. El perdón es importante, Beatriz, pero no a costa de tu dignidad. Tal vez un día, cuando Sofía realmente entienda lo que hizo, puedas considerarlo. Pero ese día no es hoy. Pasé la siguiente semana en casa de Patricia recuperándome emocionalmente. Sofía continuó, llamando y enviando mensajes cada vez más desesperados. En algunos momentos sentí mi resolución flaquear, pero cada vez que estaba a punto de ceder, recordaba la expresión en su rostro al decirme que me fuera. Al octavo día, alguien tocó la puerta. Era Sofía. Parecía haber envejecido años en una semana. Estaba pálida, con ojeras profundas. Mamá, dijo ella, necesitamos hablar. Una parte de mí quería abrazarla inmediatamente. Pero otra parte, la que estaba aprendiendo a valorarse, permaneció firme. No sé si estoy lista para esa conversación, Sofía. Por favor, mamá. Te rogué, te llamé, no respondiste. Así como tú no respondiste a mis llamadas en los últimos 3 años, señalé. Ella pareció genuinamente sorprendida. ¿Puedo entrar al menos? Dudé, pero finalmente di un paso al lado. Sofía entró y se sentó como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Rodrigo no contesta mis llamadas, comenzó. Canceló todo. Estoy humillada, mamá. Todos están comentando. Noté que su primera preocupación era cómo la situación la afectaba a ella, no cómo me sentía yo. ¿Y cómo crees que me sentí yo, Sofía? ¿Cuándo me echaste de tu boda frente a todos? Ella bajó los ojos. Sé que me equivoqué. Fue horrible lo que hice. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé, respondió ella, lágrimas comenzando a caer. Creo que siempre me sentí culpable por todo lo que sacrificaste por mí. Verte me recordaba lo mucho que habías dejado, como tu vida podría haber sido diferente sin mí. Entonces me castigaste por amarte. Ella levantó los ojos, sorprendida. No fue consciente, pero creo que sí. ¿Sabes cuántas veces en los últimos 3 años quise llamarte solo para oír tu voz? ¿Cuántas veces me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal? No te odio, mamá. Nunca te odié. Pero me trataste como si me odiaras. Como si fuera una carga, alguien a ser tolerado en pequeñas dosis. Ella lloró más intensamente. ¿Qué quieres de mí, Sofía? ¿Por qué estás aquí? Quiero que vuelvas a mi vida. Quiero tu perdón. Antes, ¿cuándo me ignorabas excepto cuando necesitabas algo? No, Sofía. No quiero que las cosas vuelvan a ser como eran. Entonces, ¿vas a abandonarme cuando más te necesito? Respiré hondo. No te estoy abandonando. Me estoy poniendo en primer lugar, tal vez por primera vez en mi vida. Y si realmente quieres mi perdón, vas a tener que aceptar que las cosas cambiaron. Yo cambié. ¿Qué quieres que haga? Quiero que crezcas, que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que percibas que no puedes tratar a las personas como objetos desechables y luego esperar que estén allí cuando las necesitas. Sus ojos se abrieron, con la dureza de mis palabras. Y si realmente quieres reconstruir nuestra relación, vas a tener que empezar de cero. Conocerme como persona, no solo como tu madre. Darme el mismo respeto que le darías a cualquiera. No sé si puedo hacer eso, admitió finalmente. Entonces tienes tu respuesta. ¿Me estás rechazando? No, Sofía. Estoy estableciendo límites. Hay una gran diferencia. Ella permaneció en silencio, procesando mis palabras. Finalmente se levantó. Necesito pensar en todo esto. No es lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? ¿Que te perdonara inmediatamente? ¿Que entendieras que estabas bajo presión? ¿Que te ayudara a arreglar las cosas con Rodrigo? No pude evitar reír, aunque sin humor. Claro que esperabas eso, porque siempre fue así. Yo siempre puse tus sentimientos por encima de los míos. La acompañé hasta la puerta. ¿Crees que un día podrás perdonarme? Preguntó antes de salir. Sinceramente no sé. No sé si nuestra relación puede ser arreglada, pero sé que nunca más será la misma. Y tal vez eso sea algo bueno para las dos. Ella sintió lentamente y salió. Me quedé mirando su figura alejarse. Sintiendo una mezcla de tristeza y alivio, Patricia apareció a mi lado, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. Estuviste increíble. Nunca te vi defenderte así ni yo, admití. Es extraño, doloroso, pero también liberador. ¿Y ahora qué vas a hacer? La pregunta flotaba en el aire como una promesa. Por primera vez tenía solo a mí misma y un futuro en blanco por delante. No sé, respondí, pero creo que es hora de descubrir quién es Beatriz. Además de ser madre de Sofía. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi departamento, organizando mis cosas. En lugar de hundirme en depresión, sentí una determinación creciente de reconstruir mi vida para mí misma. Comencé con pequeños cambios. Pinté las paredes de un verde suave en lugar del beige que había elegido para no molestar a nadie. Compré plantas, muchas plantas. Reorganicé mis horarios para reservar tiempo para mí. Mi teléfono sonó una tarde. Era un número desconocido. ¿Aló? Señora Beatriz. Es Rodrigo. Mi corazón dio un salto. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, considerando todo. Aún recibiendo miradas curiosas, aún explicando por qué cancelé la boda. Lo siento. De hecho, estoy llamando para agradecer. ¿Agradecerme? Sí.
Lo que sucedió esa noche fue terrible para usted, lo sé, pero me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Me quedé en silencio. Pero no llamé solo por eso. Quería preguntarle si le gustaría tomar un café conmigo. Tengo una propuesta que me gustaría discutir. Curiosa, acepté. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería del centro. Rodrigo me esperaba cuando llegué. Parecía diferente, más delgado, pero también más ligero. Señora Beatriz, gracias por venir. Puedes llamarme solo Beatriz, respondí. Creo que, después de lo que pasó, las formalidades son innecesarias. Él sonrió. Beatriz, entonces. ¿Cómo ha estado? Sorprendentemente bien, admití. Me siento libre, como si me hubiera quitado una máscara que ni sabía que estaba usando. Rodrigo asintió comprensivo. Entiendo perfectamente. Me siento igual. Conversamos sobre cómo nuestras vidas habían cambiado. Rodrigo contó que había vuelto al trabajo, sumergiéndose en nuevos proyectos. De hecho, es sobre uno de esos proyectos que quiero conversar, dijo finalmente, sacando una carpeta. Soy arquitecto, y siempre tuve un sueño diferente. Abrió la carpeta, revelando planos de un edificio amplio, con jardines internos y grandes ventanales. Este es el Centro Esperanza, explicó, un espacio dedicado a mujeres mayores que fueron abandonadas o maltratadas por sus familias. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas, descubrir nuevos talentos, hacer amistades y recuperar su autoestima. Mire los dibujos impresionada. Es hermoso, Rodrigo, pero ¿por qué me lo muestras? Porque quiero que usted sea mi socia en este proyecto. Parpadeé varias veces. ¿Tu socia? Pero no sé nada sobre arquitectura o administración. Pero usted sabe exactamente cómo se sienten esas mujeres, respondió con gentileza. Usted vivió lo que muchas están viviendo, y además tiene una fuerza interior inspiradora. La manera en que mantuvo su dignidad esa noche, como está reconstruyendo su vida ahora. Es exactamente el tipo de modelo que esas mujeres necesitan. Me quedé sin palabras. No estoy pidiendo un compromiso ahora, solo que considere la idea. Venga conmigo a visitar el terreno. Converse con algunas personas involucradas. Vea si es algo que resuena con usted. ¿Por qué yo? Rodrigo sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Porque esa noche, cuando usted se levantó y caminó fuera de aquel salón, con la cabeza erguida, después de todo lo que Sofía hizo, vi algo extraordinario. Vi a una mujer que había sido quebrada, pero que mantenía su dignidad, su humanidad. Y pensé, esto es lo que el mundo necesita. Salí de aquel café con la carpeta bajo el brazo y la mente hirviendo de posibilidades. En la semana siguiente, Rodrigo me llevó a conocer el terreno, un espacio amplio rodeado de árboles con vista a las montañas. Aquí será la entrada principal, explicó caminando con entusiasmo, con un jardín lleno de flores. Allá tendremos invernaderos, donde las mujeres pueden cultivar vegetales y flores como terapia y fuente de ingresos. Es magnífico, comenté imaginando el lugar completo. El financiamiento inicial ya está garantizado, continuó. Pero necesitamos a alguien que comprenda las necesidades de esas mujeres, que pueda ayudar a planificar programas, actividades, crear una comunidad genuina. ¿Y crees que yo puedo hacer eso? Estoy seguro. Tiene experiencia de vida, empatía y una nueva perspectiva sobre nuevos comienzos. Rodrigo me contó más sobre su historia, cómo había perdido a su madre joven y fue criado por su abuela, una mujer fuerte que enfrentó el abandono y el prejuicio sola. Cuando mi abuela murió hace 5 años, me prometí que haría algo para honrar a mujeres como ella. Mujeres que lo dan todo sin esperar nada, que mantienen su dignidad incluso cuando el mundo las trata con desprecio. Tu abuela estaría orgullosa, dije genuinamente tocada. Espero que siga. En las semanas siguientes me sumergí en el proyecto con entusiasmo. Visité centros similares en otras ciudades. Entrevisté a mujeres que podrían beneficiarse. Investigué programas y actividades. Descubrí talentos que no sabía que tenía. Era buena escuchando historias difíciles. Excelente organizando eventos. Sorprendentemente eficaz convenciendo a empresas locales de donar materiales. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Señora Beatriz, aquí es Martela de la Remujer. Un programa de televisión. Nos gustaría entrevistarla sobre el Centro Esperanza. Quedé atónita. ¿Cómo supieron? Rodrigo nos buscó. Dijo que su historia personal es inspiradora, que muchas mujeres podrían beneficiarse de oír sobre su jornada. La idea de aparecer en televisión me aterrorizó inicialmente, pero pensé en las mujeres que podrían identificarse con mi experiencia, que podrían encontrar esperanza. Sí, respondí finalmente. Lo haría con placer. Cuando colgué, Rodrigo entró con café y entonces, la Remujer llamó. Sí, tú planeaste esto. Se encogió de hombros, sin poder esconder una sonrisa. Pensé que su historia merecía ser oída, que otras mujeres necesitaban saber que no están solas. Gracias por creer en mí, gracias por darme una razón para creer de nuevo. La entrevista fue programada para 2 semanas después. Mientras me preparaba, percibí cuánto había cambiado. La mujer que había sido humillada ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más consciente de su valor. La noche anterior recibí un mensaje de Sofía.
Era la primera vez que se comunicaba desde nuestra conversación. Mamá, supe que vas a aparecer en TV mañana. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Aún estoy trabajando en mí misma, como sugeriste. Tal vez un día podamos conversar de nuevo. Con amor, Sofía. Me quedé mirando el mensaje largo tiempo, sintiendo una mezcla de emociones. Cualquiera que fuera el camino de Sofía, yo estaba siguiendo el mío propio. Y por primera vez, sentía que ese camino era exactamente donde debería estar. El estudio era más pequeño de lo que imaginaba, pero acogedor. La presentadora, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me recibió con un abrazo. Beatriz, es un placer conocerte. Estamos muy emocionados de compartir esto con nuestras televidentes. Me senté intentando controlar el temblor en mis manos. Las cámaras eran intimidantes, pero cuando comenzó a hacer preguntas, las palabras fluyeron naturalmente. Conté sobre la boda desastrosa, sin mencionar el nombre de Sofía. Hablé sobre la humillación pública, sobre cómo Rodrigo se había levantado para defenderme, sobre el descubrimiento doloroso de que mi hija me había descrito como una madre tóxica. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Como si el mundo se estuviera desmoronando. Como si todo lo que hice, todo el amor que di, no valiera nada. Como si fuera invisible, desechable. Y ahora, reflexioné libre. Triste por la relación perdida con mi hija, claro, pero libre para descubrir quién soy además de ser madre. Libre para valorarme, para establecer límites, para exigir el respeto que merezco. Y es eso lo que el Centro Esperanza propone, ¿verdad? Un lugar donde las mujeres puedan redescubrir su identidad y su valor. Exactamente. Un lugar donde puedan sanar, encontrar nuevas posibilidades, crear una comunidad de apoyo, donde puedan percibir que nunca es tarde para volver a empezar, para reinventarse. Conversamos por 20 minutos más sobre los detalles del proyecto, sobre historias de otras mujeres, sobre los planes para programas de capacitación y apoyo emocional. Cuando terminó, la presentadora apretó mis manos. Beatriz, eres una inspiración. Espero que lo sepas, salí sintiéndome extrañamente ligera. Hablar públicamente sobre mi experiencia, transformar mi dolor en algo positivo, había sido sorprendentemente terapéutico. Rodrigo me esperaba con un ramo de girasoles. Estuviste increíble, dijo. Auténtica, emocionante, inspiradora, gracias por convencerme de hacer esto. Al inicio pensé que sería exponer mis heridas, pero en realidad fue sanarlas. Vamos a celebrar. Conozco un restaurante italiano excelente cerca. Durante la cena, Rodrigo compartió las últimas novedades. La entrevista había generado interés inmediato. Varias empresas se pusieron en contacto ofreciendo patrocinio. Mujeres de todo el país enviaron mensajes preguntando cómo podían ayudar o beneficiarse. Estamos creando algo mucho mayor de lo que imaginé, dijo maravillado. Y gran parte gracias a ti, pero el proyecto es tuyo. Sí, pero tú le diste vida. Tu historia, tu forma de conectarte con otras mujeres, tu capacidad de transformar dolor en propósito. Eso es lo que está haciendo del Centro Esperanza algo especial. Me quedé sin palabras, tocada por su reconocimiento sincero. 2 semanas después la construcción comenzó oficialmente. Yo estaba en el sitio cuando llegó la primera excavadora. Sintiendo una emoción casi infantil, Rodrigo estaba a mi lado con el mismo entusiasmo. En 6 meses, si todo sale bien, estaremos inaugurando. ¿Te lo imaginas? Cerré los ojos, visualizando el centro completo, lleno de mujeres reconstruyendo sus vidas, apoyándose mutuamente, descubriendo nuevas posibilidades. No puedo esperar. Esa tarde mi celular sonó. Era Sofía. Mamá, vi tu entrevista. No sabía que estabas involucrada en un proyecto tan increíble. Gracias, respondí sintiéndome extrañamente en calma. Parecías diferente. Más confiada, más tú misma. De alguna manera me siento diferente, más conectada conmigo misma, con lo que realmente importa para mí. Hubo una pausa. Mamá. Sé que dijiste que necesitabas tiempo y lo entiendo, pero quería saber si podríamos encontrarnos solo para conversar. Reflexioné. Una parte de mí aún temía volver al antiguo patrón, pero otra parte, la más fuerte, sabía que podría establecer límites, que podría encontrarla sin perderme en el proceso. Está bien, respondí finalmente, pero en un lugar público, un café, y con el entendimiento de que esto no significa que todo esté resuelto entre nosotras. Claro, como prefieras. Solo quiero conocerte mejor. A la nueva tú, acordamos encontrarnos al día siguiente. Cuando colgué, Rodrigo me miró con curiosidad. ¿Era tu hija? Sí, quiere encontrarme. ¿Cómo te sientes? Cautelosa, respondí honestamente, pero también curiosa. Tal vez realmente quiera cambiar, o tal vez solo me extraña ahora que se dio cuenta de que no puede controlarme. De cualquier forma, creo que estoy lista para descubrirlo. Ten cuidado, dijo gentilmente. No dejes que te arrastre de vuelta. No voy a dejar que eso pase, prometí. Esta Beatriz conoce su propio valor ahora. El café estaba prácticamente vacío cuando llegué al día siguiente, 15 minutos antes. Elegí una mesa cerca de la ventana. Pedí un cappuccino y esperé.
Sofía llegó puntualmente. Parecía diferente. El cabello más corto, ropas más sencillas, menos maquillaje. Había algo más suave en su rostro. Hola, mamá, dijo sentándose frente a mí. Parecía nerviosa, insegura. Hola, Sofía. ¿Estás bien? Estoy sobreviviendo. Los últimos meses no fueron fáciles, me imagino. Te ves bien. Hay un brillo diferente en ti, creo que lo hay. Descubrir un propósito, sentir que estoy haciendo una diferencia en la vida de otras mujeres ha sido transformador. Una mesera se acercó y Sofía pidió un té. Cuando quedamos solas, respiró hondo. Mamá, necesito decirte algunas cosas. Cosas que he descubierto sobre mí misma en terapia. Como sugeriste, estoy escuchando, descubrí que la manera en que te trataba no era realmente sobre ti. Era sobre mí, sobre mi propia incapacidad de lidiar con la culpa. ¿Culpa? Sí. Culpa por todo lo que sacrificaste por mí, por saber en el fondo que nunca sería capaz de retribuir, que nunca sería capaz de amar tan totalmente como tú. Hizo una pausa luchando contra las lágrimas. Era más fácil culparte, tratarte como una carga, que enfrentar el hecho de que yo nunca estaría a la altura de tu amor. Entonces te alejé, te humillé, hice de todo para que me odiaras porque sería más fácil que admitir que yo era una hija terrible. Sus palabras me golpearon como olas. Dolorosas pero también purificadoras. No sé si puedo arreglar lo que hice. Sé que el daño puede ser irreparable, pero quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo que la maldad estaba en mí, no en ti. Me quedé en silencio absorbiendo sus palabras. Sofía, agradezco tu honestidad. Es más de lo que tuvimos en mucho tiempo, pero reconstruir nuestra relación no será simple ni rápido. Habrá momentos en que querrás volver a los viejos patrones. Y yo también. Y no puedo prometerte que será como era antes. De hecho, espero que no lo sea, porque lo que teníamos no era saludable para ninguna. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo también tengo culpa en lo que nos convertimos. Permití que me trataras mal porque creía que no merecía más. Puse tus necesidades por encima de las mías porque pensé que eso era amor maternal, pero no lo era. Era solo baja autoestima disfrazada de sacrificio. Ella me miró con sorpresa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Comenzamos de nuevo, como dos adultas que se respetan, que establecen límites saludables, que no esperan perfección, pero exigen honestidad. Me gustaría eso, dijo suavemente, a mí también. Tal vez no podamos recuperar lo que éramos, pero podemos construir algo nuevo, algo mejor. Cuando nos despedimos esa tarde, no hubo promesas grandiosas ni declaraciones emocionadas. Solo un entendimiento silencioso de que estábamos ambas trabajando en nosotras mismas y que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos encontrar un punto donde nuestras heridas pudieran comenzar a sanar. Los meses siguientes pasaron en un torbellino. La construcción del Centro Esperanza avanzaba rápidamente. Cada visita me llenaba de una alegría que nunca había sentido. Era fascinante ver los planos cobrando vida. Mi relación con Sofía evolucionaba lentamente. Comenzamos con encuentros quincenales en cafés, conversaciones cautelosas. Poco a poco la tensión disminuyó y pudimos hablar sobre cosas más difíciles. Nunca me contaste lo difícil que fue para ti después de que papá murió, dijo durante uno de nuestros encuentros. Siempre fingiste que todo estaba bien, que podías lidiar con todo sola. Pensé que era lo que necesitabas. Una madre fuerte que no se desmoronara. Pero eso te hizo parecer casi sobrehumana, como si no necesitaras ayuda o comprensión, como si fueras una máquina de sacrificios, no una persona real con necesidades reales. Era una percepción sorprendentemente madura. Creo que tienes razón. Nunca te di la oportunidad de conocerme de verdad o de cuidarme, y eso te convirtió en un peso imposible de cargar, concluyó ella. ¿Por qué? ¿Cómo podría retribuir algo tan perfecto? Eran conversaciones difíciles pero necesarias. Cada una reescribía un poco de nuestra historia, trayendo comprensión más profunda. Rodrigo acompañaba esta reaproximación con ojos atentos, siempre recordándome que mantuviera mis límites. Mereces ser amada como eres, Beatriz, decía frecuentemente. No por lo que haces por los demás, sino por lo que eres. Era un concepto revolucionario para mí. Mientras tanto, el Centro Esperanza se acercaba a la conclusión. Cada detalle había sido pensado con cariño. Habría talleres de artesanía, cursos de capacitación profesional, grupos de apoyo emocional, actividades físicas y un pequeño café administrado por las propias mujeres. Quiero que sea un lugar de sanación pero también de crecimiento, expliqué a Rodrigo mientras finalizábamos detalles. Es exactamente eso en lo que se está convirtiendo, respondió con una sonrisa orgullosa. Y gran parte, gracias a tu visión. La inauguración fue marcada para una tarde de domingo, 6 meses después del inicio.
En los días previos, apenas podía dormir de tanta expectativa. La mañana de la inauguración estaba tan nerviosa que derramé café en mi blusa. Tuve que cambiarme a toda prisa, optando por un vestido azul turquesa que Patricia me había ayudado a elegir. «Estás hermosa», dijo mi hermana cuando vino a buscarme. Una verdadera directora de centro comunitario, sonreí nerviosamente. Aún era difícil verme así. Cuando llegamos, me sorprendió la cantidad de personas esperando. Había periodistas, autoridades locales y decenas de mujeres. Rodrigo me esperaba en la entrada, elegante en un traje azul marino. ¿Lista? Tan lista como puedo estar. Juntos caminamos hasta el pequeño escenario montado en el jardín. El centro era aún más hermoso de lo que imaginaba. Las paredes en tonos suaves, los ventanales enormes, los jardines floreados. «Buenos días a todos», comenzó Rodrigo cuando nos posicionamos frente al micrófono. «Bienvenidos a la inauguración del Centro Esperanza. Este es un sueño que vengo cultivando hace muchos años, inspirado por mi abuela. Una mujer extraordinaria que enfrentó abandono y prejuicio con dignidad y fuerza. Habló por unos minutos sobre la misión del centro, sobre los programas que se ofrecerían, sobre la importancia de crear un espacio donde las mujeres pudieran encontrar no solo apoyo emocional, sino también herramientas prácticas para reconstruir sus vidas. Pero el Centro Esperanza no sería lo que es sin una persona muy especial. Continuó volteándose hacia mí, Beatriz Morales, que aceptó ser mi socia en este proyecto, trayendo no solo su experiencia de vida, sino su extraordinaria capacidad de transformar dolor en propósito. Sentí mi rostro arder mientras todas las atenciones se volvían hacia mí. Cuando llegó mi turno de hablar, mis manos temblaban. Pero apenas comencé, las palabras fluyeron naturalmente. Hace 7 meses, yo era una mujer invisible. Comencé sintiendo un silencio atento formarse. Una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás, a hacer sacrificios, a ponerse en último lugar. Una mujer que creía que su valor estaba solo en lo que podía hacer por otros, no en lo que era. Hice una pausa buscando rostros en la multitud. Vi a Patricia sonriendo con orgullo. Vi a varias mujeres que conocí durante la preparación, algunas con lágrimas. Y para mi sorpresa, vi a Sofía parada discretamente en la parte de atrás con una expresión que mezclaba tristeza y admiración. Entonces algo sucedió, continué. Algo doloroso, humillante, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mí misma. Y en medio de aquel dolor encontré una verdad que había ignorado por décadas, que yo también merecía ser vista, que yo también merecía respeto, que yo también tenía el derecho de decir no, de establecer límites, de exigir reciprocidad en mis relaciones. Varias mujeres asentían como si mis palabras hicieran eco de sus experiencias. El Centro Esperanza nació de esa revelación. No es solo un lugar para que las mujeres se escondan del mundo o se laman sus heridas. Es un lugar para descubrir su valor, para reconstruir sus identidades más allá de los roles que la sociedad les impuso, para aprender que nunca jamás es demasiado tarde para volver a empezar. Cuando terminé mi discurso, fui recibida con un aplauso ensordecedor. Mujeres que nunca había visto vinieron a abrazarme, a compartir sus historias, a decir cómo se identificaban. «Usted me dio esperanza», dijo una señora de unos 70 años, sosteniendo mis manos con fuerza. Pensé que estaba demasiado vieja para cambiar, para exigir respeto de mis hijos que me tratan como una carga. Pero usted me mostró que nunca es tarde. Aquellas palabras me emocionaron profundamente. La idea de que mi dolor podría traer esperanza a otras mujeres era algo que nunca había considerado. Después de la ceremonia formal, hubo un cóctel en el jardín. Mientras conversaba con los invitados, vi a Sofía acercándose con cautela. «Mamá», dijo, «tu discurso fue increíble. Nunca imaginé que pudieras hablar así en público». «Ni yo», admití con una pequeña sonrisa. «Es sorprendente lo que podemos descubrir sobre nosotros mismos cuando las circunstancias cambian». «¿Puedo conocer el centro? Me gustaría ver lo que ayudaste a crear». Fue un momento inesperado de conexión. Le mostré a Sofía cada rincón del Centro Esperanza, explicando el propósito de cada espacio, cómo habíamos planeado cada detalle, pensando en las necesidades de las mujeres. «Es impresionante», comentó cuando llegamos al jardín trasero, un espacio tranquilo diseñado para meditación. «Pareces tan apasionada por esto». «Lo estoy. Por primera vez siento que estoy haciendo algo genuinamente mío, algo que refleja quién soy, no solo lo que puedo hacer por los demás». Sofía se quedó en silencio, contemplando el pequeño lago ornamental. «Creo que nunca realmente te conocí», dijo finalmente. «Conocí solo a la madre, no a la mujer». «Es verdad, pero eso no fue culpa solo tuya. Yo tampoco nunca me permití ser vista completamente. Era más fácil, más seguro, esconderme detrás del rol de madre abnegada. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a ser Beatriz. No solo madre de Sofía, no solo viuda, no solo directora del centro. Solo Beatriz con todos mis defectos, cualidades, deseos y miedos». Ella sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Me gusta esa Beatriz. Ojalá la hubiera conocido antes». «Nunca es tarde», respondí. «Para ninguna de nosotras».
Cuando la inauguración terminó, estaba agotada pero de una buena manera. Rodrigo y yo nos quedamos atrás después de que todos se fueron, contemplando el centro vacío pero lleno de promesas. Lo logramos, dijo pasando un brazo alrededor de mis hombros. Parece un sueño, sí, concordé. Un sueño que yo nunca supe que tenía hasta que sucedió. Me miró con cariño, una mirada que se había vuelto familiar en los últimos meses. No era romántico, no aún, pero había allí un afecto, una admiración mutua que podría transformarse en algo más con el tiempo. ¿Qué viene ahora? Ahora, respondí mirando alrededor, comenzamos el trabajo de verdad, 2 años después de la inauguración del Centro Esperanza. Yo estaba en mi oficina, revisando los informes mensuales, con un sentimiento de realización que aún me sorprendía. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto, se había transformado en algo mucho mayor. Más de 400 mujeres habían pasado por el centro en estos 2 años. Algunas venían solo para los grupos de apoyo semanales, otras para cursos de capacitación, otras aún para servicios de asesoramiento psicológico. Pero todas salían diferentes, más fuertes, más conscientes de su valor, más preparadas para establecer límites saludables en sus relaciones. Habíamos expandido los programas para incluir asistencia legal para mujeres enfrentando problemas de custodia o violencia doméstica, clases de educación financiera e incluso una pequeña cooperativa que vendía artesanía producida por las participantes. Mi vida personal también había cambiado de maneras que nunca imaginé. Mi relación con Sofía, aunque todavía marcada por cicatrices, había evolucionado hacia algo nuevo y más saludable. No éramos mejores amigas, no teníamos la conexión intensa que algunas madres e hijas comparten, pero había respeto mutuo, había honestidad, había un esfuerzo consciente de ambas para no recaer en viejos patrones tóxicos, y estaba Rodrigo. Nuestra relación había crecido lentamente, cuidadosamente. Al inicio éramos solo socios en el proyecto, después amigos, confidentes y finalmente algo más. Beatriz, la voz de Mónica, nuestra secretaria, interrumpió mis pensamientos. El equipo de TV Canal está aquí para la entrevista. Miré el reloj, sorprendida de que el tiempo hubiera pasado tan rápidamente. Era el 2º aniversario del Centro Esperanza y habíamos acordado dar una entrevista para hablar sobre el impacto del proyecto en la comunidad. Ya voy, respondí organizando rápidamente los papeles. La entrevista sería en el jardín principal, ahora aún más hermoso que el día de la inauguración, con árboles que habían crecido, flores en plena floración y puestos donde mujeres vendían sus artesanías. Rodrigo estaba allí conversando con la reportera, una joven de unos 30 años con una sonrisa entusiasta. Ah, esta es Beatriz Morales, mi socia en el Centro Esperanza. Me presentó cuando me acerqué. Es un placer conocerla. Señora Morales, dijo la reportera apretando mi mano. Soy Diana Fernández de TV Canal. Su historia inspiró a muchas de nuestras espectadoras cuando salió al aire por primera vez. Sonreía aún incómoda con la idea de ser una inspiración, pero aceptando que, de alguna forma, mi experiencia había tocado a otras mujeres. Durante la entrevista hablamos sobre el crecimiento del centro, sobre las historias de transformación que presenciamos, sobre los planes para el futuro, tal vez abrir una filial en otra ciudad, expandir los programas para incluir apoyo específico para mujeres ancianas que muchas veces enfrentan abandono y soledad. Beatriz, dijo Diana en un momento, su historia personal es conocida por muchas de nuestras espectadoras, como una mujer que fue humillada públicamente por su propia hija y encontró fuerza para volver a empezar. ¿Cómo esa experiencia continúa influenciando su trabajo en el centro? Era una pregunta que había respondido muchas veces, pero nunca perdía su impacto. La humillación fue solo el detonante, respondí después de un momento de reflexión. El verdadero aprendizaje vino después, cuando percibí que había pasado décadas definiéndome solo por los roles que desempeñaba en la vida de otros, madre, esposa, cuidadora. Cuando esos roles fueron cuestionados, cuando me vi rechazada por la persona por quien había sacrificado todo, tuve que enfrentar una pregunta aterradora: ¿quién soy yo además de esos roles? Hice una pausa, mirando alrededor al centro que habíamos construido, a las mujeres que trabajaban en los puestos, al jardín que florecía bajo nuestros cuidados. Esa es la pregunta que muchas de las mujeres que vienen a nosotras están intentando responder. ¿Quiénes son ellas, además de esposas que fueron traicionadas, además de madres cuyos hijos las rechazaron, además de cuidadoras cuyos servicios son dados por sentado? Es una jornada difícil, a veces dolorosa, pero también increíblemente liberadora. La entrevista continuó por 20 minutos más, con Rodrigo y yo alternando respuestas, compartiendo historias de éxito, siempre con nombres alterados para proteger la privacidad, hablando sobre las dificultades y logros de los últimos 2 años. Cuando terminamos, Diana apagó la grabadora y sonrió.
Esto fue maravilloso. Ustedes construyeron algo realmente especial aquí, gracias, respondí sintiendo una ola de orgullo. A veces todavía me sorprendo cuando miro alrededor y percibo cuánto crecimos después de la partida del equipo de TV. Rodrigo y yo caminamos por el jardín, saludando a las mujeres en los puestos, deteniéndonos para admirar las artesanías. Conversando con las asistentes que habían venido para las actividades del día. Pareces feliz, comentó él, mientras nos sentábamos en un banco bajo un árbol florido. Lo estoy, confirmé, de una forma que nunca imaginé ser posible a los 65 años. Nunca es tarde para ser feliz, respondió tomando mi mano. Tu propia historia es prueba de eso, asentimos en silencio, contemplando el centro que se había convertido no solo en un refugio para mujeres heridas, sino en un símbolo de nuevo comienzo, de segunda oportunidad, de autodescubrimiento. En ese momento, vi a Sofía acercándose por el camino principal. En los últimos 2 años, se había convertido en una visitante regular del centro, inicialmente solo para verme, después como voluntaria ocasional, ayudando con eventos especiales o con el café. Mamá, llamó saludando. ¿Llegué a tiempo para la entrevista? Acaba de terminar, respondí levantándome para saludarla con un abrazo ligero, pero saldrá al aire la próxima semana, el viernes. Voy a verla, prometió. Quería ver cómo te fue. Tu madre estuvo brillante como siempre, comentó Rodrigo levantándose también. Sofía sonrió. Una sonrisa más suave, más madura. Los últimos años habían sido difíciles para ella también. La boda cancelada, la humillación pública, la pérdida de algunas amistades que se revelaron superficiales, pero como yo había encontrado su camino a través del dolor. Traje algo para el centro, dijo extendiendo una caja que cargaba. Algunos libros para la biblioteca, clásicos que tenía y ya no uso. Era un gesto pequeño pero significativo. Una vez más, un intento de construir puentes, de encontrar su propio lugar en este nuevo mundo que habíamos creado. Gracias, respondí genuinamente tocada. A las mujeres les va a encantar. Mientras Sofía iba a entregar los libros, Rodrigo me miró con una expresión pensativa. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo? Sí, concordé pensando en todo lo que había sucedido. ¿Quién diría que la peor noche de mi vida se convertiría en el comienzo de la mejor fase? Esa noche, después de un día lleno de actividades en el centro, volví al departamento que ahora compartía con Rodrigo. Era un lugar luminoso y acogedor, con paredes llenas de fotografías, no solo de nosotros dos, sino de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por el Centro Esperanza, de momentos especiales que habíamos compartido a lo largo de estos años, mientras preparábamos la cena juntos. Una rutina que habíamos establecido desde que nos mudamos juntos hace 6 meses. Reflexiones sobre cuán diferente era mi vida ahora. A los 65 años, había encontrado un propósito que iba más allá de cuidar de otros. Había descubierto talentos que no sabía que poseía. Había construido relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Había aprendido a decir no cuando era necesario y sí cuando realmente quería. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Rodrigo interrumpiendo mi reflexión. Estaba pensando en lo impredecible que es la vida, en cómo algo que parece un desastre puede transformarse en la mejor cosa que te haya pasado. ¿Estás hablando de la boda? Sí. Si Sofía no me hubiera humillado de esa forma, si tú no te hubieras levantado para defenderme, yo probablemente aún estaría viviendo al margen de su vida, aceptando migajas de atención, sacrificando mi felicidad por alguien que ni se daba cuenta. Rodrigo puso los brazos alrededor de mí, un abrazo que se había convertido en mi lugar seguro en el mundo. Habrías encontrado tu camino de cualquier forma. Tal vez tardaría más, tal vez sería menos dramático, pero una mujer con tu fuerza interior, con tu capacidad de amar y reinventarte, siempre encuentra su camino hacia la luz. Sonreí emocionada por sus palabras, por el reconocimiento de una fuerza que yo misma solo había descubierto recientemente. Lo que me hace más feliz, continué, es saber que no estoy solo sobreviviendo, no estoy solo existiendo, estoy realmente viviendo, creando, contribuyendo a algo más grande que yo misma, inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. Agregó él. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Patricia con novedades sobre un premio para el cual el Centro Esperanza había sido nominado. Un reconocimiento nacional para proyectos sociales innovadores. Somos finalistas, exclamó ella apenas conteniendo la excitación. Entre los 3 mejores proyectos del país. La noticia era sorprendente y emocionante. Cuando colgué, no pude evitar reír con la ironía de la vida. De humillada en una boda finalista de un premio nacional, comenté. La vida tiene un sentido del humor interesante. Y un sentido de justicia también, respondió Rodrigo. Mereces cada reconocimiento, cada momento de alegría, cada oportunidad que searché esa noche, acostada al lado de Rodrigo, repasé mentalmente la jornada de los últimos años. El dolor del rechazo, el descubrimiento doloroso de cómo mi hija realmente me veía,
el shock de percibir que había pasado décadas anulándome en nombre del amor, pero también la alegría de descubrir quién era yo además de esos roles. El placer de construir algo significativo, la paz de establecer relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de dependencia emocional. La venganza, que yo nunca supe que quería, no había sido hacer sufrir a Sofía o hacer que se arrepintiera. La verdadera venganza había sido descubrir mi propia felicidad independientemente de ella. Construir una vida plena y significativa que no dependía de la aprobación o del amor de nadie específico. Y en el proceso, paradójicamente, había creado espacio para una relación más saludable con mi hija. Una relación basada no en la obligación o en la culpa, sino en el respeto mutuo, en la aceptación de las diferencias, en la comprensión de que éramos personas separadas con vidas propias que elegían estar presentes una en la vida de la otra. La mujer que había sido expulsada de aquella boda, que había caminado entre 200 pares de ojos curiosos con el rostro ardiendo de vergüenza, ya no existía más. En su lugar estaba alguien más fuerte, más verdadera, más completa. Alguien que había aprendido finalmente que amar a los otros no significaba anularse a sí misma, que ser madre no significaba ser solo madre, que a los 65 años aún había tiempo para descubrir nuevos talentos, crear nuevas conexiones, construir una vida que reflejara quién ella realmente era. Mientras me dormía, sentí una paz que nunca había conocido antes. La paz de quien finalmente entendió que el verdadero amor por sí misma y por los otros nunca exige sacrificio de la propia esencia. La paz de quien descubrió, aunque tardíamente, que nunca es tarde para comenzar a vivir auténticamente. Nunca es tarde para convertirse en la heroína de su propia historia.